Quiero compartirles una pequeña reflexión de la palabra y tiene como título Hacer más que decir. Entonces vamos a mirar en Lucas capítulo 6 versículo 46. Dice la palabra de Dios: Jesús continuó diciendo: ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Y como vemos aquí, dice: ustedes dicen que soy su Señor y su dueño. Muchas personas dicen que conocen a Dios. Muchas personas dicen que aman a Dios. Amén. Pero, como dice acá, pero no hacen lo que yo les ordeno. Amén. Y ahí en el versículo 47 dice la palabra: si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, o sea que hace, ¿cierto? Es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. Amén. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por esta palabra? Amén. Hermanos, si alguien se acerca a mí, dice el Señor, y escucha lo que yo enseño y me obedece, o sea que hace la voluntad del Señor, vienen cosas poderosas, vienen cosas grandes. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, hermanos. Como dice acá, que es comparado como aquella persona que construyó su casa sobre la roca, o sea, sobre una base firme. Amén. ¿Y qué pasó? Vinieron las inundaciones, los vientos, las tormentas, pero como esa casa estaba bien construida, no se cayó la casa, no hubo pérdida. ¿Por qué? Porque se construyó en un lugar bueno, ¿cierto? Se cavó un hoyo profundo hasta encontrar la roca firme, o sea que esa casa de allí no se cayó. Pero dice la palabra en el versículo 49: en cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, hermanos, o sea que no hace, es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa, y la casa enseguida se vino abajo. ¿Y cómo se hizo? Se hizo pedazos. ¿Por qué? Y dice acá: en cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, o sea que no hace, le pasa lo que le pasó a esta persona que construyó su casa ¿sobre qué? Sobre un terreno blando, sobre un terreno que estaba por encima. Sobre ese terreno, hermanos, la casa se va a caer. Y espiritualmente hablando, nosotros aquí vemos dos clases de personas: el que dice y hace, y el que dice y no hace. Entonces es igual, obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Y nuestra autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo quiere ser usted? ¿Como aquella persona que dice y hace, o como esa persona que dice y no hace? ¿Cierto que no? Dice la palabra de Dios en Tito 1:16: dicen que conocen a Dios, dicen. Amén. Pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Entonces, dicen conocer a Dios,
porque muchos pueden decirlo, pero realmente es verdad. El lunes vimos por la palabra de Dios ahí en la Biblia que estamos haciendo en lenguaje actual, Jeremías capítulo 42, versículo 2, y yo quiero leerlo en la versión Dios habla hoy. Vamos a mirar el pueblo de Dios. Estaba pasando por una situación muy dura, muy difícil. Habían matado a muchas personas. Entonces habían quedado solo unos pocos, y esos pocos fueron a donde el profeta Jeremías a pedirle algo. Y me pareció muy interesante esa situación, y quiero leerlas porque eso muchas veces nos pasa a nosotros. Y dice la palabra: llegaron donde el profeta Jeremías y le dijeron: vamos a pedirte una cosa, no nos la niegues. Ruega al Señor tu Dios por nosotros, los pocos que quedamos. Antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos pocos, como puedes ver. Ruega al Señor tu Dios que nos enseñe el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Jeremías les respondió: está bien, voy a rogar al Señor su Dios por ustedes, como me lo han pedido, y les daré a conocer todo lo que Él me responda, sin ocultarles nada. Entonces ellos dijeron a Jeremías: que el Señor tu Dios sea testigo fiel y verdadero en contra nuestra, si no hacemos lo que Él te encargue decirnos. Y esta parte es bien tremenda, porque mire lo que ellos dijeron: nos guste o nos disguste su respuesta, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te hemos pedido que recurras, para que así nos vaya bien. Respuesta del Señor a la oración de Jeremías. 10 días más tarde, el Señor le habló a Jeremías, y este llamó a todas estas personas que llegaron ese día, a Johanán, hijo de Careach, y a los jefes militares que lo acompañaban, y a toda la gente, desde el más chico hasta el más grande, y les dijo: el Señor, el Dios de Israel, a quien ustedes me encargaron que fuera a presentar su petición, dice: si ustedes están dispuestos a quedarse en esta tierra, yo los haré prosperar, no los destruiré, sino que los plantaré y no los arrancaré, pues me pesa haberles enviado esa calamidad. No tengan miedo del rey de Babilonia, al que tanto temen. No le tengan miedo, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Yo, el Señor, lo afirmo. Tendré compasión de ustedes y haré que también Él les tenga compasión y los deje volver a su tierra. Pero si ustedes no quieren quedarse en este país, sino que desobedecen al Señor su Dios y dicen: preferimos ir a vivir a Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta, ni nos moriremos de hambre. Versículo 15. Entonces escuchen ustedes, los que quedan de Judá, lo que les dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Si ustedes se empeñan en ir a vivir a Egipto, la guerra y el hambre que ustedes tanto temen los alcanzará allí mismo, y allí morirán. Todos los que están empeñados en irse a vivir a Egipto morirán allá por la guerra, el hambre o la peste. Nadie quedará con vida, nadie escapará a la calamidad que les voy a enviar. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: así como
mi ira y mi furor se encendieron contra los habitantes de Jerusalén, así se encenderá también contra ustedes si van a Egipto. Se convertirán en ejemplo de maldición, en algo que causará terror y no volverán a ver este lugar. Esa era la respuesta de Dios. A ustedes, los que aún quedan de Judá, el Señor les ordena que no vayan a Egipto. Sépanlo bien, yo se lo advierto ahora. Ahora en el versículo 20 dice: ustedes cometen un error fatal, dijo Jeremías, pues ustedes mismos me encargaron que acudiera al Señor su Dios y me dijeron: ruega al Señor nuestro Dios por nosotros y haznos saber todo lo que Él ordene para que lo hagamos. Y recordemos lo que más atrás dijeron: no nos importa, así nos guste o no nos guste la respuesta de Dios, lo vamos a cumplir, lo vamos a hacer. Pero mire, yo les he dado a conocer hoy lo que el Señor su Dios me encargó decirles, pero ustedes no quieren obedecer. Versículo 22: por lo tanto, sepan bien que por causa de la guerra, el hambre y la peste, ustedes morirán en el país a donde quieren ir a vivir. Wow, qué tremendo. Ellos estaban pidiendo una respuesta de parte de Dios. Le estaban diciendo a Jeremías: vamos a hacer lo que Dios nos diga, vamos a hacer la voluntad de Dios, así no nos guste. Pero cuando Dios trae la respuesta y dice: no, es que no pueden irse a vivir allá a Egipto, tienen que quedarse aquí, ya no les gustó la respuesta de parte de Dios, ¿cierto? Ya no quisieron obedecer. Ahora vamos a mirar, ya pasamos al capítulo 43, versículo 1, dice: cuando Jeremías terminó de comunicar al pueblo todo lo que el Señor, el Dios de ellos, les había encargado decirles, Azarías, hijo de Osaías, Johanán, hijo de Jareach, y otros hombres arrogantes dijeron a Jeremías: lo que dices es mentira. El Señor nuestro Dios no te ha encargado decirnos que nos vayamos a vivir a Egipto. O sea, ya era mentira, porque como no les pareció la respuesta que ellos querían escuchar, entonces era mentira lo que decía Jeremías. Versículo 4: así que ni Johanán, ni los jefes militares, ni la gente se quedaron en el territorio de Judá, desobedeciendo así la orden del Señor. Versículo 7: sin hacer caso de la orden del Señor, todos ellos se fueron a Egipto y llegaron hasta la ciudad de Tafnes. Y en el capítulo 44 vemos cómo todos ellos se fueron para Egipto. Se llevaron a Jeremías y allá empezaron a adorar ídolos. Allá empezaron a hacer lo que no le agrada al Señor. ¿Y ustedes creen que Dios estaba feliz? ¿Estaba contento? ¿Cierto que no? Y Dios ya les había dicho: si ustedes se van para allá, no les va a ir bien, les va a ir muy mal, porque si se quedan acá, yo los voy a prosperar acá, pero si se van, créanlo que allá el hambre, la guerra los alcanzará y van a morir. Entonces, qué tremendo. Dicen y no hacen. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron a Jeremías: sí, así no nos guste, nosotros vamos a hacer lo que Dios nos pida. ¿Y será que ellos obedecieron? ¿Cierto que no? Y muchas veces, amados hermanos, nos pasa a nosotros lo mismo. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Decimos muchas veces que queremos adorar a Dios, que queremos iniciar a leer la Biblia, que queremos hacer muchas cosas para nuestro Creador, pero terminamos no haciendo las cosas que a Dios le agradan. Los que están en fornicación
Dicen muchas veces, sí, ya voy a parar con esta situación de pecado, pero solamente se queda en decir y no hacer, ¿cierto? Aquellos que tal vez tienen un negocio que no es lícito y también dicen ya, Señor, y se comprometen con Dios con sus labios, pero realmente no hacen lo que prometen, no cumplen sus promesas y todo se queda en dichos. Y como dice el título de la prédica, hacer más que decir, ¿cierto? Y ahora vamos a ver una historia. Esa historia es de 2 hijos y vamos a verlo en Mateo 21 del 28 al 31. Vamos a leerlo. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Versículo 29, respondiendo él, dijo, ¿qué dijo? O sea que no quiero. Pero después, arrepentido, fue. O sea que hizo, ¿cierto? Versículo 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. ¿Pero qué? No fue, ¿cierto? Pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Qué dijeron ellos? El primero. O sea que hacer más que decir. Es que es más que palabras. Podemos ver a estos 2 hombres. Uno dijo, no, yo no voy, pero terminó yendo al lugar. Y el otro dijo, sí, voy, allá voy a estar, pero no fue. También nos pasa eso a nosotros. Muchas veces nos comprometemos en la iglesia, por ejemplo. Ay, yo voy a estar allí. Y hacemos invitaciones de eventos que vamos a hacer y todos dicen, sí, yo. Y el día que se llega el momento, no viene nadie. Y todos los que dijeron que sí, entonces se quedó de cómo, solamente de dichos, pero no hechos. Y lo que a Dios le agrada más son los hechos, las acciones, porque es muy fácil uno decir algo, pero hacerlo, ¿cierto? Y eso nos pasa mucho en todo. Nos comprometemos con Dios, como les digo, a leer la palabra y decimos, sí, Señor, sí, esta semana empiezo a leer la palabra, bien juicioso, sí, Señor. Y pasaron 2, 3 semanas y no. La Biblia no se leyó. Lo mismo es con la oración. Sí, mañana empiezo a orar, Señor. Allá me van a esperar en la iglesia, en la intercesión, pero no llega nadie. O sí, voy a orar, Señor, todos los días en mi casa. Sí, voy a poner una hora, pero no lo hacemos. Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos cuando decimos muchas cosas, pero no las hacemos. Debemos cumplir la voluntad de nuestro Padre. Debemos obedecer al Señor en todo. No podemos hacer lo que a nosotros nos parece. Muchas veces decimos, Señor, háblame, Señor, muéstrame, pero si no me muestra lo que yo quiero, entonces no hago caso. Pido una opinión, pido un consejo, pero cuando le dan el consejo de parte de Dios, termina siendo lo que la persona tenía en mente que iba a hacer. ¿Por qué? Porque no le interesó el consejo que le dieron. Entonces, ¿para qué lo pide? ¿Cierto? Muchas veces uno dice, ¿por qué piden consejos y terminan haciendo lo contrario? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa eso. La respuesta que se da no es la que sea la agradable para uno, ¿cierto? Es la voluntad de Dios, no es mi voluntad. Debemos obedecer a Dios en todo. Sabemos que hay mandamientos, hay exigencias de parte de Dios. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a obedecer, a accionar? Amén. Tenemos que hacerlo. ¿Qué clase de personas somos nosotros?
¿Los que dicen y hacen o los que dicen y no hacen? Pensemos. Y hay una frase que yo vi ahí en internet, me gustó mucho. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Hacer es la mejor manera de decir. Lo que haces tiene más impacto que lo que dices. Entonces, ¿qué tal, hermanos, si en esta noche vamos a orarle al Señor por eso? Ya que no tenemos tanto tiempo, ¿qué tal si nos ponemos de pie y le pedimos al Señor que nos permita ser obedientes en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida? Que le digamos: Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada? ¿Te molesta tal cosa, Señor? Porque es que aquí está escrito: no fornicar, no adulterar, no debemos estar viendo pornografía. Señor, quiero hacer tu voluntad, ayúdame a practicar también lo que predico. Señor, necesitamos ser testimonio a este mundo, a esta humanidad, porque es más que palabras. La gente está viendo nuestro testimonio, porque es más importante el hacer que el decir. Muchas veces hay gente que van y predican, se ponen a predicar, pero la gente no les cree, porque no hacen la voluntad de Dios, porque tratan mal a su esposa, porque su esposa no respeta a su esposo. Y entonces, ¿qué autoridad tiene una persona si está mal, dando testimonio malo, y luego va y le predica a otra persona? La gente no va a creer así. ¿Qué tal si empezamos a cambiar en nuestra manera de vivir y podemos decirle: Señor, aquí estoy, yo necesito y yo quiero comprometerme contigo, y quiero decirte: te necesito, Señor, necesito buscar tu rostro, necesito obedecerte, así a mí no me guste lo que tú me pides, porque hay veces el Señor nos exige cosas y debemos obedecerle. Personas que Dios les está hablando que tienen que hacer, pero no lo quieren hacer porque dicen no, o toman de la palabra solamente una parte de la Biblia, porque los demás versículos, como no los estoy viviendo, más bien los paso y no sigo adelante en esa página donde me habla de la fornicación, del adulterio, del enojo, del engaño, de la ira, de los celos, de las contiendas, de las peleas, de los engaños, de la mentira. ¿Cuántos siguen diciendo groserías y se han comprometido? No, yo no voy a volver a decir más groserías, pero eso lo dicen de labios, pero luego llegan a la casa a seguir diciendo las groserías. Tal vez hombres maltratando a sus esposas. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús a comprometernos a ser hacedores de tu palabra. Yo necesito hacer más que decir. Y te pido, Señor, perdón por mis pecados. Y te pido perdón por no obedecerte a tiempo, Señor. Perdóname en el nombre de Jesús. Cuando tú me has hablado y me has dicho no hagas esto o aquello, y termino haciéndolo todos los días, Señor, no permita, Señor, por favor, que lleguen esas cosas malas a nuestras vidas, porque si no obedecemos la voz de Dios, no nos va a ir bien. Y queremos, Señor, nosotros estar fundamentados en la roca que es Jesucristo. Queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a amarte, a adorarte, que yo pueda decir que te conozco, pero con mis acciones demuestre que sí es así. Señor, que los que me ven, mis vecinos, puedan decir: sí, ese es un hijo de Dios. Esa persona
da muy buen testimonio, porque hace lo que dice. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti pidiéndote misericordia. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor.